me llama un poco la atención si Sartre viviera hoy en día, le gustaría, por ejemplo, dejando a un lado que si es bueno o es malo, por ejemplo, esta cuestión de la identidad de género, que las Sí. personas, digo que no fuera de la cuestión de si ser moral o es inmoral, es más una cuestión de decisión propia y de propia identidad, que al final de fondo creo que el existencialismo siempre pretende incentivar a las personas a que busquen su propia identidad y sean ellos mismos sin importar como cuáles sean las consecuencias. Pero, o sea, porque puedo responder de los dos lados, ¿no? De si Sí, es sí. moral o inmoral, o si en este lado más de la identidad. A ver, a ver si no me hago bolas. Por ejemplo, en lo de la libertad, Jean-Paul Sartre distingue entre hay ciertas posibilidades reales. Eso sí, que quede claro. Por ejemplo, si alguien quiere decir, no manches, yo quiero volar, yo quiero ser Superman, pues nada, hombre, o sea, no vas a poder volar. O sea, eso es con lo que me refiero a posibilidades reales. Pero, por ejemplo, también hay algo que no decidimos, que es por ejemplo, el sexo con el que nazcamos, eh, por ejemplo, la nacionalidad, el color de piel, etcétera, ¿no? Donde nazcamos, por ejemplo, yo soy aquí de León, yo no decidí nacer en León. De ahí es la gran frase de Martin Heidegger, que somos seres arrojados a la existencia. Nosotros no decidimos ni siquiera, Dasein. no decidimos ni siquiera existir, pero existimos. Pero eso no significa, porque también va a ser un problema para el suicidio. O sea, entonces si yo no elijo existir, ¿por qué tendría que existir, no? O sea, ¿por qué no mejor me suicido? Pero en esa parte, por ejemplo, de los sexos, o sea, ok, no decidimos nacer con el sexo, no sé, de mujer o hombre, pero sí, en Sartre sí entraría, por ejemplo, yo puedo definir mi esencia después. Ahora, en esta cuestión que mencionabas de la libertad absoluta, para Jean-Paul Sartre, cuando el ser humano decide, se define como un ser para sí. Entonces, eso es, como es lo esencial la libertad, pues sí estaría de acuerdo eso, y esa es una de las grandes críticas que recibe Sartre, porque muchas veces tiende al libertinaje. Y por ejemplo, en esta sociedad moderna también se ve mucho este aspecto de la libertad, de que nadie me dice qué hacer, nadie me dice qué pensar. Sí tenemos esa libertad todos, pero también una de las grandes críticas es de que, ok, tienes libertad, pero también está la libertad del otro, y tu libertad termina cuando empieza la del otro. Igualmente esto se aplica en derecho, o sea, desde creo que los derechos universales del hombre, no recuerdo más o menos por ahí, hay este aspecto de que en la libertad, cuando empieza la del otro, termina la tuya. Pero siento que en Sartre ya a lo mejor, como se puede ir también a un extremo, porque también hay un problema antropológico, porque dice Sartre que el ser humano se define a sí mismo, entonces como él se define a sí mismo como ciencia, no podríamos hablar tal cual del hombre, porque pues si yo me defino, pues tú no vas a poder estudiar porque yo me estoy definiendo. O sea, si tú dices, esto es ser humano, por ejemplo, Sologon, animal político, y yo digo, ¿sabes qué? A mí eso no me define, o sea, yo me defino. Esa es una diferencia.